Una sala vacía, un monitor que suena solo y un susurro en la oscuridad. ¿Qué misterios habrá en un lugar donde se salvan vidas? 1. No sé por qué, pero ese hospital tenía mala vibra. Mi primer día. Se hace de noche y el laboratorio donde estaba con la técnica de guardia comienza a oscurecer y ella cierra todas las puertas. Me dice que solo podemos estar ahí y si nos necesitan nos llaman por el celular. Como que de repente cambio de actitud. Intento indagar por qué me dice eso y me responde con «no se habla de eso». Supuse que era por la inseguridad o algún tema parecido, hasta que escucho que una puerta se abrió, una de las que había cerrado del otro lado. Quiero asomarme a ver qué era por el costado de una ventana, pero solo logro distinguir una sombra o algo así. Al día siguiente, me cuentan que parecía que habían sombras o similares dando vueltas y que no sabían qué hacer. Hospital de mismo. De noche, caminando por los largos pasillos, veo de un lado a una persona con bastón de cierta apariencia. Siento un escalofrío. Me doy vuelta y veo del otro lado del pasillo a la misma persona. Trabajo en el turno noche y rara vez me acomodo a dormir en un consultorio desocupado del primer subsuelo. Un turno estuvo todo tranquilo. Aproveché y fui al consultorio a dormir un toque. Usando una campera como almohada, me recosté sobre un escritorio y dormí como un campeón. La cosa es que siento que alguien entra, me despierto y distingo al que parecía uno de los técnicos de rayos, así que todo bien. Me vuelvo a acomodar mientras le digo, me asusté, boludo, no le digas a nadie que estoy acá. Siento que se me acerca y me dice, quédate tranquilo, nadie me escucha. Mi cerebro tardó medio segundo en darse cuenta que esa voz no era de ninguno de los técnicos de rayos. Levanté la cabeza y no había nadie. Desde ese momento hasta que llegué a otro sector, no me acuerdo de nada. 3. Mi novia trabaja en un hospital. Le cuenta que una vez estaba regresando a la noche, una chica de visitarle a un familiar, cuando por la salida, donde hay un bosquecito donde antes se suicidaban los vagos, le aparece un tipo colgado. La mina. Vuelve gritando en pleno ataque de shock. Cuando por fin logran calmarla, vuelven a buscar el cuerpo y no encuentran nada. 4. Me dio COVID a inicios de 2021 y tuve que quedarme 6 noches en el hospital. Las noches eran eternas y yo no podía dormir, porque de noche se podía escuchar a gente llorar y lamentándose. Escuché varios gritos y eco. Le dije a la enfermera la mañana siguiente y me dijo que era la gente que había muerto en ese hospital y no había explicación alguna. También en el segundo día había una anciana morir frente a mí. Estaban en cambio de turno y cuando pasó eso, nadie puede ir a auxiliarte, aunque te estés muriendo. Lo cierto es que mi puerta estaba abierta al igual que la de enfrente, y al frente había una anciana que no podía respirar, y que estaba tratando de pedir ayuda. Me miraba y trataba de hacer ruido para que la auxilien. Yo traté de pedir ayuda, pero no podía casi gritar porque me agitaba demasiado. Lo cierto es que pude ver cómo esa señora de poco más de 60 años moría lentamente. No quería que me pasara lo mismo. Menos mal salí de ese Hospital 5. Tengo una tía que trabaja como asistente en un hospital. Ella una noche nos dijo que estaba hablando con el guardia de seguridad que era muy amigo de ella y le enseñó un vídeo de las cámaras de seguridad. Ella lo grabó con su teléfono y nos lo mostró. Se veía como una luz blanca recorría los pasillos. A veces era pequeña y a veces crecía más. 6. Estaba en el hospital por una pulmonía. Era bastante molesto no poder casi moverte, pero eso no importa. Lo que importa es el suceso paranormal. Yo era muy pequeño aún, y mi mamá no podía dejarme solo en el hospital, así que dormía conmigo. Antes de contarles daré el contexto de que uno de mis abuelos falleció por su misma edad. Ahora sí les cuento. Bueno, era una noche normal. Estaba un poco viendo el móvil antes de ir a dormir, y mi madre se fue unos minutos. Me dijo que me durmiera ya. Yo estaba molesto, ya que no tenía sueño, pero bueno. Cuando me iba a dormir pasó algo extraño. Las luces al menos de la planta en la que estaba se fueron. Yo no lo noté, hasta que oí una conversación de 2 señoras intentando saber por qué se apagó. Era extraño que mi madre no volvía. Vi a mi mamá llegar a mi cuarto, pero se veía rara. Aquí viene la parte en la que seguro nadie me cree, pero bueno, se puso mirándome. Era negra entera, alta, y tenía ojos blancos.
Empezó a decir algo que yo no entendía porque hablaba muy bajo y me quedó quieto para hacerme el dormido. Él dijo con una voz muy familiar que me quería mucho y me desmayé. Rato después me desperté. Era el día de irme del hospital ya que estaba un poco mejor. Yo les conté todo incluso a los médicos y ellos me dijeron que en el lugar nunca se fue la luz, que mi madre volvió pronto y yo ya estaba dormido. Pero no lo recuerdo como un sueño. Era demasiado real, lo juro. 8. Mi madre era directora médica de un asilo de ancianos. En ese entorno se ven muchas muertes. Ha visto a personas moribundas hablando con Jesús o a familiares fallecidos sentados en sus camas. Los ha visto gritar como si el pie de su cama estuviera en llamas. Pero la historia más interesante para mí fue la del perrito negro. A veces, los residentes comenzaban a informar que habían visto un perrito negro en las instalaciones. Alguien moría poco después de que se viera al perro. A veces se lo veía entrar o salir de la habitación de un residente, después de lo cual ese residente fallecía. 9. Mi madre trabajaba en obstetricia y me contó una historia que le había sucedido en el lugar donde trabajaba. Una joven filipina vino a dar a luz, hubo complicaciones durante el parto y la madre murió. El bebé se quedó en la sala de recién nacidos durante un par de días mientras se decidía su futuro. Durante ese tiempo, varias personas dijeron haber oído un canto cerca del bebé. No era en inglés, y todos concluyeron que era la voz de la madre. 10. En un laboratorio del sueño en el que trabajé, había una sala en la que, al menos unas cuantas veces al mes, había lo que parecía una segunda persona en la cama con el paciente, a través de la transmisión de video. Nunca la había. 11. Yo solía ser asistente social en un asilo de ancianos, y teníamos una cama en la que ingresaban nuevos pacientes que morían rápidamente. Las enfermeras se asustaban mucho, y varias auxiliares de enfermería informaron haber visto el fantasma de un residente fallecido caminar de un lado a otro de esa habitación por la noche. Terminé organizando una bendición de la cama con un sacerdote católico y un rabino. Varios miembros del personal participaron en la ceremonia. El sacerdote arrojó un poco de agua bendita por toda la habitación, lo cual fue genial. El siguiente paciente que ingresó a la cama no murió durante un tiempo, así que tal vez la bendición funcionó. 12. Mi abuelo solía trabajar en un hospital para niños en Córdoba, Argentina. Al frente de ese hospital hay una plaza de juegos y mi abuelo trabajaba de 10 p.m. a m. Y me contó que en la plaza del frente a la noche veían las hamacas moverse, los subibajas subir y bajar, etc. Y dentro del hospital se veían dos niños que recientemente habían muerto, caminando, corriendo y cantando, los cuales habían grabado él y sus compañeros de trabajo. Un amigo que trabajaba en una unidad pediátrica me contó esta historia. Desafortunadamente, un niño falleció durante su turno. Unos días después, otro niño fue admitido en la misma habitación. El niño no dejaba de quejarse con sus padres, la enfermera y el terapeuta respiratorio, de que había otra persona en la habitación observándolo. Mi amigo le preguntó cómo era esa persona y me describió al niño que había fallecido unos días antes.